El mejor trabajo filosófico es el del martillo, y qué mejor que martillear palabras que están ancladas a una constelación de discursos y de actores. Estás escuchando Radio Primavera Sound, proudly presented by Cupra. Las glosas, un apunte breve de punzadas sonoras, con Paula Ducay e Inés García. Hola. Hola chicas, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos? Bienvenidas. Paulita. Paulita, me has dicho. Inesita. Ay, estoy muy contenta con el momento glosa. Claro, es que tenemos que dar la bienvenida de nuevo a las oyentes a este espacio sonoro. A este scriptorium sonoro. Eso me gusta mucho. Y nada. ¿Qué tal, glossers? Hashtag glossers. ¿Cómo vais con la vida de las glosas? ¿Estáis glosando mucho? Yo estoy glosando un montón, ¿eh? Estamos es que ahora glosando. cada vez que pongo algo al margen de un libro digo glosando. Marginalia. Hashtag marginalia. Que era algo que hacía antes, pero no lo pensaba así, claro. Tal cual. Y ahora cada vez que aparece la palabra glosar en algún sitio, pues nosotras, claro, ahí estamos como dos pitufos. Efectivamente, contentas. Y queríamos daros las gracias, de hecho, por la buenísima acogida que tuvieron los 2 primeros episodios de las glosas, por todo el cariño, las chicas ahí, fotos glosando, gente que se había impreso el texto Sí. y nos mandaba fotos con el texto y el episodio, y ahí es que simplemente emoción. Es lo que siento. Efectivamente, estamos muy contentas. También queríamos agradecer a la Universidad Oberta de Cataluña por su colaboración y por pues hacer posible que hayamos hecho estos 3 primeros episodios con nuestros queridos y queridas investigadores, que les queremos un montón. Conocimos a Olivia en persona. ¡Ojo! Y esto nos hizo mucha ilusión. Sí. Así que Esto fue muy bonito. Vamos a empezar con el texto de hoy. Efectivamente, hoy vamos a glosar fragmentos de la introducción y del primer capítulo de un libro que se llama El futuro de la nostalgia, que es de Svetlana Boym, que es una teórica cultural, artista visual, dramaturga y novelista ruso-estadounidense. Ha hecho muchas cosas esta señora. Muchísimas. Muchas cosas muy interesantes. Como siempre, tenéis disponibles los fragmentos que vamos a comentar en nuestra web, esta vez gracias a la generosidad de Antonio Machado Libros, que nos ha cedido el documento. Y por si alguien todavía no ubica bien dónde están estos textos, recordad que hay aquí una doble movida, ¿no? Que es la lectura del texto y también la escucha, que puede cada uno organizarse como quiera, pero recordad que tenéis los textos en nuestra web, en punzadas.com. Hay un apartado que pone glosas, leéis ahí y aparece cada episodio con su texto y todo ordenado. Tenéis que bajar un poco en la página. Claro, porque es ya que está luego el primero llegan y el esos segundo. mensajes de no encuentro el texto. Y yo, claro, dale scroll para abajo, amiga, Scroll claro. para abajo. Y ahí tenéis todo bien ordenadito, porque otra cosa no. Pero orden y concierto tenemos. Ordenadas somos, sí. Bueno, este texto del futuro de la nostalgia de Svetlana Boym nos lo ha propuesto Sten Knusan Esquerda, que es investigador de la Escuela de Doctorado de la UOC. Y pues vamos a contaros un poco lo que dice, como siempre, y vamos a ir poco a poco. Sí, además tuvimos la suerte de tener una conversación larga con Sten sobre este texto y sobre su tesis y todo lo que está investigando, y nos contaba que es un texto importante en su proceso de investigación porque él dice que no hay algo así como un libro que sea la crítica de la razón nostálgica, igual que hay una crítica de la razón pura, ¿no? No hay un gran libro o el libro que siempre hay que citar sobre la nostalgia, pero El futuro de la nostalgia de Boym es justamente la obra que se cita constantemente cuando se pretende pensar sobre este tema. Y él, incluso siendo crítico con algunas ideas de Boym, lo cita como una referencia para reflexionar sobre la nostalgia desde la perspectiva que a él le interesa, que es la perspectiva filosófica. Que es la perspectiva que nos interesa a nosotros. A todos. Sí. Sí. Y nos contó, de hecho, que esta cosa, ¿no? Que no solo es que no haya el gran libro sobre la nostalgia, sino que tampoco hay un gran libro filosófico, ¿no? Una filosofía de la nostalgia, por ejemplo. Y también nos decía, recuerdo que cuando va a congresos y así, es como, ¿pero la nostalgia en qué autor, no? ¿La nostalgia de qué manera? Y él quiere hacer un poco esta perspectiva grande que me parece muy interesante. Y en la reunión nos dijo, el mejor trabajo filosófico es el del martillo. Y qué mejor que martillear palabras que están ancladas a una constelación de discursos y de actores. Vaya frase para decir, ¿eh? Yo en la reunión cogiendo como una loca diciendo que bien hablas de chico. Transcribiendo a Steen, ¿eh? Sí. Bueno, podemos hacernos muchas preguntas en torno al concepto de nostalgia, como por ejemplo cómo usamos hoy en día esa palabra y si es una palabra que nos genera rechazo, que luego un poco abordaremos estos temas, o si por el contrario tenemos en cuenta que quizá tiene cierta potencia crítica, ¿no? Y que desde la nostalgia también se pueden proponer cosas interesantes, un poco como hace Boym, ¿no? Como vamos a ver que hace la autora.
Entonces, para empezar a pensar sobre este texto, lo primero que tenemos es un audio de Steen en el que él contextualiza el texto dentro de la investigación en general sobre la nostalgia. Y vamos a escucharle. Después de siglos de hablar del nostálgico como de un enfermo, de décadas describiendo la nostalgia como una reacción cobarde al progreso, una falta de creatividad o un vicio personal, el futuro de la nostalgia de Svetlana Boym es importante porque la autora prueba algo nuevo. Hace de la nostalgia algo digno de reflexión y así permite pensar lo impensado hasta entonces. Por ejemplo, la idea de la nostalgia como una experiencia meramente individual. Boym prefiere liberarla de la psicología. Si sabemos que la memoria es colectiva, ¿por qué no puede existir también una nostalgia colectiva? Y si es así, ¿cómo definir las tensiones entre la mía, la tuya y la que compartimos? Además, debemos tener en cuenta el contexto de publicación. La Guerra Fría ha acabado. Por fin, progreso, globalización y bienestar para todos. El pasado ha pasado, y el presente es ahora solamente futuro. Pero Boym decide ir a contracorriente y volver a la pregunta sobre lo que echamos de menos. Si nunca hemos estado mejor, ¿por qué noto que algo me falta y por qué lo busco en lo que ha pasado ya? En definitiva, este libro sigue hablando a nuestras actuales nostalgias. ¿Acaso nuestro ahora no nos empuja también hacia adelante sin permiso para mirar atrás? Me gusta mucho, la verdad, que Steen haya escogido un texto de una autora con cuyas ideas a veces él no está de acuerdo, pero a quien claramente hay que reconocerle pues eso tan importante que hacen los pensadores a veces, que es abrir un campo de reflexión o abrir un enfoque nuevo sobre una cosa que ya se había hablado, pero de una manera muy concreta, y ella pues propone una nueva manera de mirar, ¿no? Sí, de hecho, el libro es muy, iba a decir gordo, ¿no? Es muy grande, sí. Tiene muchas páginas. Es gordo. Hemos cogido, evidentemente, para glosar, ya sabéis, fragmentos cortitos, pero si miráis el índice o os aproximáis al libro, veréis que o sea, su acercamiento es muy especial porque en la primera parte sí que es más propositiva y propone su binomio tan famoso que luego comentaremos, pero luego hay un recorrido muy urbano por espacios, de también el pensamiento postsoviético, también quiero recordar que habla de autores como Nabokov, o sea, personas que han sido quizá nostálgicos de cierta manera. O sea, sí, que hablaban de la memoria. Sí, es un acercamiento muy, no sé si ecléctico, pero muy bueno. Interdisciplinar. Sí, muy original. Sí. Esto siempre nos gusta, además, siempre lo apreciamos mucho. Sí, también es interesante, y lo vamos a ver más adelante, que en la historia se den estas coyunturas políticas y sociales donde parece que es pertinente pensar ciertos términos concretos, ¿no? Es lo que menciona Steen en el audio. La Guerra Fría se acaba, parece que hemos cerrado un ciclo, ¿no? Hemos cerrado como una puerta, pero el pasado sigue tirando de nosotros, y entonces pensar esa sensación desde una perspectiva crítica y matizada es un poco lo que hace la autora, y es interesante por ello pues el texto y la introducción. Así que vamos a empezar a meternos en materia, vamos a lanzarnos a la piscina de la nostalgia, de repente, sí. Con todo esto, sí. Vamos a ver qué ideas concretas se proponen, que algunas en este audio Steen las ha ido ya, nos ha ido abriendo camino, así que está genial. Y, por ejemplo, en la introducción, en este texto del principio, Boym explica que el estudio de la nostalgia no se da desde una perspectiva específica, que tiene que ver también con lo que comentábamos antes, sino que hay acercamientos muy distintos, ¿no? Psicólogos, sociólogos, filósofos, teóricos de la cultura, gente muy diversa ha pensado sobre este tema. Ella dice que escribe, y cito, una historia de la nostalgia alternando la reflexión crítica con la narración de historias, ¿no? Pensando sobre lo real y la ilusión, la memoria y el futuro, el espacio y el tiempo. Todas estas dicotomías son un poco cuestionadas y pensadas desde un sitio muy, muy concreto, que es este pensamiento de la nostalgia. Y Boym recoge en estos fragmentos que tenemos hoy para glosar características relevantes de la nostalgia que hemos ido clasificando y vamos a ir contándoos. Claro, para empezar por el principio, de nuevo, pues etimológicamente Boym hace referencia a que la palabra nostalgia viene de nostos, que es esta idea tan griega de regreso al hogar, y algia, que significa añoranza. Ya sabéis que los griegos son como los reyes del regreso. Y Boym en el libro dice, es la añoranza de un hogar que no ha existido nunca o que ha dejado de existir, que es una idea también muy poética, y creo que luego se ha pensado mucho en la historia de la literatura y la filosofía, específicamente esto de haber perdido el sitio a donde vuelves. Y existen muchísimas palabras que hacen referencia a la nostalgia en lenguas distintas. Ya cita, por ejemplo, saudade o morriña, que es la mejor palabra para definir la nostalgia porque es gallega. Esto nos lo comentó Steen también en la reunión, y nos decía eso, que hay
o sea, conceptualizaciones de la nostalgia casi en zonas muy concretas que a veces tienen incluso conceptos específicos. Propios, sí. Entonces es muy interesante también acercarse a esta historia del propio concepto de la nostalgia y ver cómo cambia en distintas lenguas, porque luego cada una tiene sus matices, Claro. cada una entiende una cosa distinta. Sí, de hecho, esto no sucede solo en el marco occidental, también en la, por ejemplo, poesía china o árabe se dan estos conceptos concretos en cada idioma que hacen referencia a la nostalgia. Claro. O sea que es un concepto extendido y que a la vez, justo lo que dices, tiene matices dependiendo de en qué idioma o en qué región o en qué localidad se utilice. Claro, y aparte de esta variedad que tiene más que ver con lo lingüístico, con lo espacial o geográfico, también hay una variación a lo largo del tiempo, a lo largo de la historia. Y en este texto Boym echa un vistazo a la historia de la nostalgia y nos cuenta que la primera vez que se utiliza esta palabra es por Johannes Hofer, un doctor suizo, en 1688. Y en el siglo XVII se relaciona con, dice, el humor triste originado por el anhelo de regresar a la patria natal. Si yo, o sea, los enfermos de esto que levanten la mano, la levanto, o sea... No, claro. Aquí estamos, Inés, aquí estamos. cada fin de semana de esta nueva temporada, nostálgica por sus múltiples pueblos, allá que se va. Allá voy. Abandona su hogar verdadero, que pese a quien le pese, es Madrid, y se marcha. Me marcho, cojo carretera y manta y para allá voy. Sí. Y ella cuenta, y esto es lo interesante, es que el origen del concepto es médico, ¿no? Afectaba a personas que habían tenido que alejarse de su patria o de su tierra natal. Y esto me llamó mucho la atención porque, claro, nuestra percepción actual de la nostalgia no tiene ya este origen médico, o bueno, podríamos ver cómo ha variado. Pero claro, ellos, estas personas, pensaban que había síntomas distintos como escuchar voces, ver fantasmas o soñar con seres queridos. No afectaba solo la parte emocional con síntomas como la obsesión, la paranoia, la manía de añoranza o incluso la tendencia suicida, dice, sino también al cuerpo. Había náuseas, fiebre, inflamación del cerebro o los pulmones. Inflamación del cerebro es lo que te pasa a ti. Es lo que pasa a mí, tal cual. Y esta nostalgia podía desencadenarla una sopa, por ejemplo, preparada por la madre, o una melodía de un valle alpino. A ver, es que normal. Claro, y dice Boym, el sonido de cierta cantinela campestre de los pastores, por ejemplo, el sonido de una gaita para los escoceses, cencerros, ¿no? Y es interesante también este poder nostálgico de la música que creo que sigue teniendo. Sí, eso es muy real. Sí, y se trataba, por tanto, de una enfermedad que se consideraba curable, no mortal. Se ponían sanguijuelas, opio o la curación más evidente, que es regresar a la madre patria. Y aquí una de las características fundamentales que Steen nos ha adelantado es que no solo era una enfermedad individual, sino que había epidemias por toda Europa. Y para esto se propuso un tratamiento radical, se llamaba, que se trataba de infligir dolor y miedo a través de amenazas a las personas que estaban experimentando esta enfermedad. Claro. Y de hecho se cuenta que en el ámbito militar en Estados Unidos, claro, o sea, un sitio en el que siempre el horror está presente, claro. Se consideraba una enfermedad vergonzosa, con falta de virilidad, voluntad débil, porque pasaba mucho a los soldados. Entonces, si de repente tienes a tus soldados que se supone que tienen que defender la patria, tristes, melancólicos por no y estar en la nostalgia patria, por no estar en su santa casa, claro, comiendo sopa, pues esto era un problema. Se convierte de repente en un problema colectivo. Era una, llaman amenaza pública, que afectaba no solo a soldados, también a marineros o a la gente de campo que se movía a las ciudades. Sí, esto es fuerte. ¿Esto sabes cómo se cura ahora? Con los bonos del alza. Sí, tú y las lesbianas estás muy contentas con los bonos del alza, sí. efectivamente. El verano joven, estas cosas. Sí, entonces poco a poco, siguiendo este recorrido de la historia del concepto y cómo se entendía, la nostalgia se convierte en una enfermedad que tiene difícil curación, porque la concepción médica que se tenía de la nostalgia tiene mucho que ver con esta idea científica que nos suena a todas de la época, que pensaba que cada malestar que sufría una persona tenía origen en un lugar concreto del cuerpo, que esto viene todo de la tradición hipocrática, la teoría de los humores, ¿no? De que si algo va mal es que, yo qué sé, el hígado está produciendo un mal humor y entonces por eso pues eso te lleva un mal humor. Un mal humor, ya, sí. Y malhumorada también. Y eso pues lleva a ciertas consecuencias, ¿no? Pero esta idea poco a poco se va abandonando y en los siglos XVIII y XIX los médicos son incapaces de localizar el lugar del cuerpo en el que reside la nostalgia, por lo que sea. Por lo que sea no pueden hacer esto. Y entonces, por tanto, empiezan a concebir la nostalgia como algo que no se puede curar. Y es muy interesante porque, además de entender que no pueden curar la nostalgia, empieza a ser muy difícil también clasificarla.
porque los médicos no se ponen de acuerdo en cómo se debe hacer esto, ¿no? ¿Qué es exactamente la nostalgia? ¿Cómo podemos definirla? Y entonces ahí surgen un montón de preguntas. Por ejemplo, si la nostalgia es una enfermedad que es más del cuerpo o más del alma, si se parece más a una manía o a una forma melancólica. Y de hecho, actualmente Boehm dice en el texto que la consideramos una afección moderna e incurable. O sea, que esta es una idea que ha llegado hasta nuestros tiempos. Y esto tiene consecuencias, evidentemente, acerca de qué nos pasa con este concepto y cómo nos relacionamos con él. Porque Boehm considera que esta indefinición del concepto de nostalgia hace que habite una especie de limbo. Y eso lo que hace es que se puede pensar de muchas maneras, que es un poco lo que ella propone, ¿no? Es como dónde lo colocamos. Claro, y en ese dónde lo colocamos, pues se abre un campo de posibilidades muy, muy amplio. Y hoy en día vemos cierta ambigüedad que caracteriza la nostalgia. Nos podemos preguntar si es buena o mala, ¿no? Ella se pregunta todas estas cosas, si es política o es apolítica, si es individual o es colectiva, como decías antes y como decía Steen en su audio. O sea que es interesante que el hecho de que no se pueda curar y no se pueda definir nos lleve hoy en día a tener esta relación que no sabemos muy bien por dónde cogerla, ¿no? Ambigua. Ambigua, sí. Claro, y más allá de la historia de la nostalgia, Boehm propone, que creo que esto es para mí el tema más interesante de este libro, El futuro de la nostalgia, la relación que tiene con el tiempo. Porque en los trocitos que tenemos hoy para glosar se dicen cosas como que se anhela un tiempo diferente o que es la rebelión contra la idea moderna del tiempo, el tiempo de la historia y de progreso. Y es que hay un resistirse a un fluir normal del tiempo. Esta línea, esto lo hemos comentado mucho en Punzadas Sonoras, ¿no? La visión temporal y lineal, sobre todo del tiempo que va hacia adelante, y esta idea de futuro, progreso y de ida siempre hacia adelante. Sí. Ella lo que dice un poco es que la nostalgia, al pensarla en relación con el tiempo, toda esta caracterización concreta se pone un poco en duda o de repente se puede criticar o se puede tambalear. Y a ella no le interesa la nostalgia entendida, como decías, como una enfermedad individual, sino como una emoción que no solo es colectiva, sino que también es histórica. Aquí de nuevo la importancia del tiempo y de otros conceptos que no vamos a entrar aquí hoy, pero que ella tiene todo el rato presentes, como la memoria, el recuerdo, el pasado, todo esto que tiene que ver con lo temporal. Y es una emoción que provoca un cambio en la forma que concebimos del tiempo y por esto tenemos que hacernos preguntas cuando pensamos sobre la nostalgia. Por ejemplo, cómo miramos al pasado individual, pero también, sobre todo, quizá colectivamente, ¿no? Y pensar todo esto que tiene alrededor. Y además, creo que lo normal cuando pensamos, que luego ahondaremos en esto, pero lo normal cuando pensamos en la nostalgia es mirar al pasado. Es la reivindicación de un pasado o de una patria perdida o de algo que ya no está a nuestro alcance o que ya no existe. Que se idealiza muchas veces. Claro, y sin embargo ella dice, ojo, con esta cosa del tiempo, que también tiene una dimensión utópica, una dimensión de mirar hacia adelante. Se puede proyectar no solo sobre el pasado, sino también sobre el futuro. Y dice, sobre los márgenes. Y esto de los márgenes tiene que ver de nuevo con que igual esta cosa de presente, pasado, futuro se le queda corta, o esto además lo hemos pensado mucho, ¿no? Y aparece en muchísimos pensadores y pensadoras esta cosa de quizá no es tan fácil, esta línea que nos hemos inventado, claro. ¿No? Y igual hay matices, igual hay esta idea de entre los márgenes, y dice que hay una ruptura de estas categorías de tiempo y de espacio tal y como las concebimos pues normalmente o tradicionalmente. Claro, de hecho es curioso porque ella habla de esta transformación temporal a través de su propia experiencia personal, que es justo lo que mencionábamos antes, que ella, aparte de reflexionar con ideas muy filosóficas o la historia del concepto, hace narraciones concretas y a veces tienen que ver con su propia vida, ¿no? Porque ella es una persona que abandonó la Unión Soviética para migrar a Estados Unidos y al principio estaba muy en contra de la nostalgia porque en la frontera le dijeron que nunca iba a poder regresar a su patria y entonces ella sentía que la nostalgia, y cito, era una pérdida de tiempo, un lujo que no me podía permitir. Claro, esto le lleva a tener una relación con el concepto muy particular y muy específica y explica que para muchas personas migrantes la nostalgia pues era un tema tabú y es una pérdida o una sensación que tú tienes que no se muestra en público. No es tan distinto de lo de los soldados, ¿no? Realmente es algo que tú pues quizás autocensuras porque piensas que no te sirve para nada y que solo te va a traer malestar, ¿no? Y en este sentido recuerdo que en el texto menciona cómo se presenta la nostalgia en las distintas generaciones de personas migrantes y creo que dice algo así como que las primeras generaciones no se la pueden permitir, en este sentido que ella dice, es como estoy habituándome a un lenguaje, a un lugar, a un entorno totalmente ajeno y lidiando con que acabo de partir, que es todo pues mucha cosa y dice, sin embargo, a veces son los nietos los que ya disfrutan, digo disfrutan en el sentido de que tienen tiempo y espacio para descubrir de dónde vienen. Claro, y se pueden permitir también hacerlo porque la distancia emocional
también está ahí, ¿no? Sí, Quizás seguramente. lo hacen desde un sitio un poco más protegido, Claro. ¿no? Un poco más de interés por, vale, ¿de dónde vengo? ¿De dónde vienen mis padres o mis abuelos? ¿Cuáles son mis orígenes y mis Sí. raíces? Sí, y que muchos materialmente- migrantes en Estados Unidos les pasa eso, ¿no? Que tienen raíces europeas, yo que sé, polacas, lo que sea, soviéticas, y hay gente que luego pues vuelve o hace investigaciones o intenta, no sé, Claro. Y que se relaciona materialmente, de esa manera. digo, Sí. económicamente, Claro, sí. quizá Mm. si te ha ido bien o si Están en ya otra estás posición. en una posición mucho más privilegiada, ¿no? Sí. Ay, ¿cómo se llama esta peli que Yo también ya lo estaba pensando y yo tampoco me acuerdo. la peli de J.C. Eisenberg que dirigió, que sale Kieran Culkin, que es Sí. el de Succession. Sí, perdón. Bueno, si se me enciende el pilotito lo diré, pero Genial. está muy bien. Pero tiene justo que ver con estos tours Sí. que cuestan mucho dinero y que gestionan un viaje en grupo de Claro. personas que viven en Estados Unidos pero que descienden de Polonia, en este caso. Sí, de judíos pues, polacos, sí. Sí, para ir a conocer la historia del pueblo judío, todo lo que tiene que ver con el holocausto, ¿no? Sí, está muy bien esta Y película. está muy bien, sí. Bueno, y va chicas, justo de esto. es verdad. va justo de esto, sí, una pena, una pena. Pero nada, se me encenderá, haré un esfuerzo. Bueno, volviendo un poco a esta experiencia de Boehm, ella decía esto, que la nostalgia es una pérdida de tiempo y un tabú para muchas personas migrantes. Y sin embargo, cuando ella sí que regresa a su ciudad natal, dice que hay emociones y recuerdos y estímulos que la dejan muy atontada. Y que sí que siente esta transformación temporal. Y dice, la nostalgia me tomó por sorpresa. O sea, que ella misma en su propia historia, bueno, quizá piensa que va a llegar allí y va a ser capaz de manejar un poco estas emociones, pero luego todo te zarandea. Y sientes que de repente ese pasado aparece, ¿no? De golpe. O sea, que no está en el pasado, sino que se hace presente. Claro, además en los lugares más insospechados, que también creo que de esto va el futuro de la nostalgia, de repente en una pared de una calle, en la puerta de una casa o en el agua de un río. O sea, no sabes, eso es un poco una de sus ideas, dónde te va a pillar o dónde va a explotar un poco, dónde va a surgir. Y luego ya, para terminar con la última de las características que hemos seleccionado, creo que esta es una de las más relevantes, que es que entraña un peligro. ¿Qué quiere decir esto? Que al querer reconstruir ese hogar ideal nos puede pasar que confundamos la realidad con un imaginario o con una especie de patria fantasma que además somos capaces de defender a muerte, ¿no? Dice Boehm, a través de incluso la violencia. Sí. Y hemos traído una cita que dice: la nostalgia irreflexiva engendra monstruos. Esto quiere decir que se puede entender también de una manera peyorativa, ¿no? Como una especie de palabrota o un insulto cariñoso, dice ella. Hay una concepción despectiva o peyorativa que tiene que ver con ese regreso a un hogar que parece que, o sea, el hecho de idealizar las cosas también las hace estáticas, pesadas, inamovibles, ¿no? Entonces tú cuando te acercas ahí, desde una perspectiva totalmente irracional, Sí. también hay una falta de responsabilidad ética, dice ella, o de responsabilidad personal a ese sitio que te acercas, porque es inamovible. Y en ese sentido, dice Boehm que se trata de un fracaso ético y estético. Y este quizás sea uno de los significados que tenemos más en mente sobre la nostalgia o que nosotras teníamos, porque creo, ahora lo contaremos, ¿no? Pero que te acercas a este concepto de una manera a veces un poco... Sí. Ahora lo contamos. Me encantan las onomatopeyas que siempre sueltas, glosando con onomatopeyas. Sí, finalmente, un poco para cerrar esta sección, queríamos recalcar que es un concepto muy ambivalente, el de la nostalgia, y que hay mil maneras de acercarse a ella, de comercializarla incluso, de utilizarla, de pensarla. Boehm la llama, de hecho, una espada de doble filo, un poco al hilo de lo que venías diciendo, porque es un concepto que, como sabemos bien, pues se utiliza como arma política e incluso define posicionamientos ideológicos muy concretos, dependiendo de cómo te relaciones tú con el concepto de nostalgia, ¿no? Y entonces, para seguir tirando del hilo, una vez hemos visto qué ideas aparecen en el texto, nos preguntábamos, bueno, ¿qué podemos decir acerca de ellas? ¿Qué críticas podemos hacer? O un poco contaros qué partes nos han interesado más. Y también tenemos muchas dudas, evidentemente, porque sabéis que cuanto más lees sobre una cosa, más preguntas aparecen. Pero bueno, queríamos tirar del hilo con vosotras. Vamos a empezar ya ahí a un poquito de glosar. Un poquito de comentario al margen. Este no puede ser el gesto de glosar, ya, ¿eh? Es verdad. Qué horror. ¿Y cuál es el gesto de glosar, dirías? Hombre, como así, ¿no? No, porque eso es el gesto de pedir la cuenta. Esto, Paula siempre pide la cuenta así que yo digo... relájate. Yo digo, pero... Relájate. Esto en Arnedillo no se hace así. Yo no hago la de mirar al camarero desde 20 metros y solo hacer el gestito. Siempre digo, me trae la cuenta, por favor. Pero es que el gestito siempre... Claro, pero no puedes glosar y pedir la cuenta. Ya, es verdad. Pues nada, a que alguien se invente un gesto de glosar. Ya, he sacado la mano como para hacer algo, pero no me ha salido. Es que habría que representar con las manos un margen, y eso no es fácil. Ya es verdad, ¿eh? Sí. Podías poner una mano como que fuera el texto y con la otra... Y la otra, pero al margen, así. Claro, pero ya necesitamos dos manos. Ya no. Bueno. No, estamos embarrando, chicas. Tendremos que pensar sobre esto. Sí.
Claro, decías esto de la crítica o del comentario, y cuando elegimos este texto y hablamos sobre él con Steen, yo lo primero que pensaba es que es un concepto que me daba, no sé si pereza, pero me causaba rechazo. También es evidente que nostálgico ahora mismo en el contexto, por lo menos en España, es en muchos casos sinónimo de franquista, y que ha habido cierto sector ideológico de extrema derecha que se lo ha que se le ha puesto, se le ha apropiado y que hacen esta cosa irreflexiva que dice Boehm, que engendra monstruos, que es decir, todo el rato cosas como viva Franco de manera completamente irreflexiva. Crítica, sí. Incluso gente muy joven que creo que lo repite de una manera, como ella dice, sin ningún tipo de responsabilidad ni de conocimiento y tal. Entonces es verdad que me generaba, no sé si, es que no es tanto pereza, creo que tiene más que ver con un rechazo intrínseco que no sabes muy bien de dónde viene, pero que luego lo piensas y dices, claro, de este lugar. Y hablando con él, pensábamos que en realidad es interesante prestar atención a estos conceptos que están muy manoseados políticamente o que hacen referencia a grupos concretos, pero coger otras lecturas, otros puntos de vista, también por no dar por perdidos los conceptos. Claro. Que esto es una cosa que también hemos hablado tú y yo mucho. Ha pasado con la palabra libertad y pasa con otras muchas palabras que de repente, o familia. También esto que se comenta de luchar por ellos o no dejar que ciertos sectores ideológicos se los queden o los secuestren para que sea simplemente lo que ellos quieren decir. Entonces, pese al rechazo, es verdad que leyendo, por ejemplo, a Boehm, que es mi niña perfecta, en el futuro de la nostalgia, te das cuenta de que hay posibilidades en este concepto. Hay usos, tendencias, críticas que acoge, porque no es tampoco hace ella una idealización de este concepto, sino que también te dice, ojo, hay una parte, ¿no?, peligrosa o lo de que engendra monstruos me parece que es una manera muy, muy interesante de decirlo. Entonces, evidentemente, no me interesa esta idealización del pasado, pero Steen nos comentaba que quizá tampoco es deseable un impulso antinostálgico que sea totalizador. Claro. Decía, no queremos todo el pasado, pero podemos rescatar algo. Que esto además es una cosa que nosotras defendemos todo el rato, pero sin pensarlo desde la óptica de la nostalgia, que es un poco mirar atrás para mirar hacia adelante. O sea, qué cosas han pasado, qué cosas... De hecho, pensaba, cuando se habla de utopía, que es justamente este pensar hacia adelante, es que ahora estamos leyendo y pensando sobre la utopía para una cosa que vamos a hacer, siempre hay un repaso por utopías históricas. Claro, sí. O sea que siempre, incluso en la conceptualización de la utopía, hay muchas referencias hacia atrás. Y entonces, esta es una de las intuiciones que mueven la investigación de Steen. Si podemos hablar de ella de otra manera, si siempre está mal, si puede mirar hacia el futuro. Es que tiene mucho sentido que no sea ni un corte entre pasado y futuro, como lo que decía de, bueno, se acaba la Guerra Fría, parece que hemos cerrado una etapa y ya está, y hemos cerrado una etapa y pasamos página, ni que haya una idealización del pasado de vamos a regresar a un sitio, ¿no? Como que hay una posición mucho más matizada que consiste en, claro, o sea, necesitas pararte a pensar en ello y analizarlo críticamente, decir, bueno, ¿qué hay aquí que podamos rescatar o no sé, de qué manera nos puede servir para pensar el futuro? Pero creo que incluso intuitivamente, si te paras a pensarlo 5 segundos, tiene mucho sentido, mucho más sentido hacerlo así. Sí, de hecho, esta es una de las ideas fundamentales del texto, que no solamente tiene que ver con el pasado, pese a lo que solemos pensar y repetir constantemente, y Boehm pone un ejemplo en el texto que nos sirve para ilustrar esto, que es el soldado que tiene nostalgia de su pueblo, piensa en el pasado, que es ese momento en que él estaba allí, pero ese deseo fuerte de volver, que decíamos que antes se entendía como una enfermedad, tiene que ver con el futuro, tiene que ver con volver en un futuro próximo a su hogar, ¿no? Y nos explicaba Steen que es una manera interesante y fácil de ver que la nostalgia tiene que ver con 3 tiempos: el futuro, por el deseo de regresar; el presente, porque es en el ahora en que te sientes triste, incómodo, desorientado; y en el pasado, porque hay una idealización, ese deseo de recuperar un tiempo perdido. Y para él la pregunta interesante es: ¿qué es lo que anhelo recuperar? Claro, ir un poco también a lo concreto. Sí, esto me gusta mucho. De hecho, me acordaba cuando decías lo del deseo de regresar, que justo hemos estado haciendo estas semanas pasadas un club de los detectives salvajes de Roberto Bolaño y hemos visto muchas conexiones entre la novela y la Odisea, que fue una cosa muy, muy bonita que descubriste tú, de hecho, leyendo sobre el libro, porque la Odisea evidentemente es la gran obra clásica sobre el regreso, y justamente en los detectives salvajes y en muchas obras contemporáneas pues se describen personajes que han perdido un sitio al que regresar, ¿no? Bien porque la modernidad les atenaza y no saben muy bien
habitar el presente, digamos, bien porque la experiencia de esta época tiene mucho que ver también con el exilio, y me parece que ahí es muy fácil caer en idealizar pues esa patria que ya no está, esa patria pasada o ese lugar que has perdido, y también es fácil su contrario, ¿no? Rechazar que la idea de nostalgia o la experiencia de estar nostálgico por algo pueda tener algo productivo o algo bueno, digamos. Y justo ahí este texto y creo que la investigación de Steen nos ofrecen algunos matices justamente, ¿no? Ni idealizar un pasado perdido que tenía también cosas terribles, como siempre, como todas las épocas realmente, ni rechazar que el concepto de nostalgia pueda ser un terreno, digamos, fértil de cara a pensar el futuro. Sí, de hecho me estaba acordando que en la parte que estamos glosando, la propia Boym cita la Odisea y hay unas paginitas donde ella habla de Ulises y de todo esto y dice que es una fábula del destino humano, la Odisea. Y volviendo a esta idea de futuro, quería mencionar esto. Pido perdón porque no está en nuestra parte de fragmentitos que hemos elegido, pero creo que no podemos hacer esta glosa sin mencionar que en el futuro de la nostalgia quizás su aportación más relevante y que más se ha citado es que propone un binomio, una dicotomía entre la nostalgia restaurativa y la nostalgia reflexiva. Entonces lo quería mencionar simplemente porque si os interesa este tema y queréis seguir leyendo, que sepáis que la restaurativa tiene que ver con restaurar el pasado tal y como era. Esta cosa que para nosotras engendra monstruos. Y sin embargo la reflexiva para Boym es crítica y creativa, porque no pretende regresar al pasado, sino mirar hacia atrás, como lo estábamos explicando, para hacerse preguntas, reflexionar sobre la pérdida e incluso jugar, que esto me encanta, artística o irónicamente. También puedes regresar simplemente de manera estética atrás. Y esto yo creo que Boym lo explica muy bien. Y dice, mientras la nostalgia restaurativa trata de reconstruir los monumentos del pasado, la nostalgia reflexiva habita las grietas del tiempo, explora los detalles y las huellas y convierte la memoria en una forma de pensamiento. Y me encanta la idea de pensar la distancia, pensar el tiempo, esa pregunta por el tiempo que mencionábamos antes en esta característica del principio, que creo que es increíble. Y para ir un poquito más allá del texto... Perdón, es que se me ha ocurrido, igual es una gilipollez colosal, pero esto pasa todo el rato con la moda, ¿no? Como las modas cíclicas con la ropa, que creo que me ha venido a la mente cuando has dicho lo de jugar con la estética, que a veces pasa que regresan estéticas de la moda, que pues eso, que son... dices la moda y yo pienso en el grupo burgalés. Bueno, un beso desde aquí, por supuesto, pero de la ropa... Perdón. De los vaqueros y las cosas, que a veces regresan cosas que eran más propias del pasado, y regresan de manera estética y jugamos con ellas, pero no necesariamente quiere decir que queramos reapropiarnos de toda una época o traer de vuelta toda una época, ¿no? Muy bien. No sé, sí, ¿no? Muy bien, este símil con pantalones. Funciona un poco como pantalones campana de repente, traes años 70, bueno, sí, pero también no. Sí, también eso hace el arte, de alguna manera. Y para terminar ya, pensando un poquito más allá del texto, le hemos pedido a Steen otro audio en el que nos cuente qué posibilidades de pensamiento y qué experiencias y ¿cómo decirlo?, sistemas conceptuales está él indagando en su investigación. Susan Sontag escribió que los dos polos de la modernidad son la nostalgia y la utopía. No entiendo por qué opone estos términos. En realidad no hay utopía que no sea nostálgica y viceversa. La Edad de Oro siempre se ubica en el pasado, sea en forma de nación esperando a volver a ser grande de nuevo o de comunidad no alienada por el mercado. Hay cosas que añoramos porque no queríamos perder. Puedo tener nostalgia de Internet antes que fuera un centro comercial, como lo conocí. Este sentimiento me ayuda a creer que existen alternativas. Puedo tener nostalgia del estado del bienestar y sus promesas. Puede que me ayude a darles cumplimiento. Puedo tener nostalgia de una tierra que no iba hacia el desastre ecológico. Y muchas nostalgias más. También, lamentablemente, las que sueñan con un futuro para unos pocos. Decía Walter Benjamin que a veces hay nostalgias que añoran grandes épocas, sin matices ni condiciones, y por eso se viven como grandes pérdidas. Para inmunizarse, es necesario conjurar en nosotros las nostalgias pequeñas, parciales, siempre más críticas. Anhelar el cumplimiento de ciertas promesas y deseos, en vez de querer restaurar los mundos irrecuperables que las hicieron posibles. Qué bien hablas, Steen, es que... No, da gusto, la verdad es que da gusto. Es increíble. Claro, justo lo que dice él aquí tiene mucho que ver con lo que veníamos hablando y lo que has mencionado tú antes de que la nostalgia y la utopía, que de cierta manera
tendemos a pensar que siempre mira hacia el futuro, no entenderlos como contrarios, sino como conceptos que se dan la mano. Y justo me acordaba de que se acaba de publicar un libro que se llama El arte de imaginar, de Berta del Río, en Barlin Libros, donde la autora precisamente lo que busca es hacer una especie de archivo de utopías pasadas, hayan fracasado o no, porque dice que no podemos rechazar de manera total la existencia de estos intentos de mejorar el mundo, y que lo que deberíamos hacer es precisamente mirar hacia ellos, ver qué cosas interesantes se plantearon o se pensaron y en qué contextos, y si hay algo que podemos rescatar, que no quiere decir traer el pasado, sino justamente lo que venimos hablando, ¿no? Cosas concretas, detalles concretos que nos puedan servir para seguir pensando el futuro y el presente. Y me parece un ejemplo muy bueno de una nostalgia utópica, podríamos decir, claro, y una nostalgia productiva. Eso, ver qué cosas se hicieron que fueron interesantes y que nos pueden servir. Sí, y también el disco de Dua Lipa. Bueno, es que Dua Lipa tiene un libro que se llama... Un libro, perdón. Bueno, también tiene muchos libros que tiene un culo de lectura, pero un disco que se llama Future Nostalgia. Pues ya está. Sí, y también me gusta que aquí Steen rescata una idea o una intuición que me persigue mucho últimamente, que es la de que cuando planteas cosas de manera dicotómica, nostalgia, utopía, pin, 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 siempre hay una potencia crítica de ver si realmente son polos opuestos o si tiene algún sentido plantear siempre el 1 y el 2, ¿no? Total. Y me gusta mucho lo que dice. Voy a volver a repetir una cosa que ha dicho para terminar. Sí, adelante. Que dice: anhelar el cumplimiento de ciertas promesas y deseos en vez de querer restaurar los mundos irrecuperables que las hicieron posibles. Que creo que resume muy bien toda la visión de Boehm, y que en realidad tiene que ver con esto, con la crítica y con ver qué posibilidades, qué aristas, como dicen los modernos. Pero si te encanta esta palabra, la moderna la digo mucho. Tienen las palabras y las ideas y los conceptos. Así que ha estado genial. Y que no me he acordado del título de la peli, ¿eh? Lo llevo pensando todo el episodio y no... tengo el cartel en la cabeza. Yo también. Lo pondremos por ahí. Sí, lo pondremos por ahí, pero bueno, sabéis de qué hablamos, yo creo. Sí, pero esto que decía, que ha estado muy bien, creo, acercarnos nosotras a un concepto que de entrada nos daba, pues eso, no sé si rechazo o pereza. Sí, justamente. Y descubrir toda la potencia que hay ahí. Sí. Así que muchas gracias a Steen por proponernos este texto. Mucho ánimo para su investigación sobre la nostalgia, que la leeremos como 2 soldados. Efectivamente. Cuando la termine. Gracias a vosotras. Sí, gracias a la Universidad Oberta de Cataluña por hacer esto posible, y a vosotras por escucharnos y por acompañarnos en este camino de glosar. Siempre. Así que nos vemos por ahí en algún monasterio medieval. Un beso. Besos. Estás escuchando Radio Primavera Sound, proudly presented by Cupra.